Global Church TV, Iglesia Global. Cómo Satanás detiene nuestras oraciones. El combate en el reino celestial. Quiero compartir con ustedes un testimonio de alguien que se salvó, alguien que había estado sirviendo al diablo. Cuando ese hombre dio su testimonio, yo no quería creerlo. Tuve que ir 10 días ante el Señor en ayuno, pidiendo: Señor, ¿es cierto eso? Y fue en ese momento que el Señor comenzó a enseñarme lo que sucedía en el reino espiritual cuando oramos. Este hombre nació después que sus padres se dedicaron a Lucifer cuando todavía estaba en el vientre. Hicieron muchos rituales dedicándolo a servir a Lucifer. Cuando tenía 4 años de edad, comenzó a ejercer su poder espiritual y sus padres comenzaron a temerle. Cuando tenía 6 años, sus padres se lo entregaron a los brujos para que lo entrenaran. A los 10 años ya estaba haciendo grandes cosas en el reino del diablo. Llegó a ser temido por los brujos comunes. Fue muy terrible en las cosas que hacía a pesar de que era niño todavía. A la edad de 20 años se convirtió en un joven con demasiado derramamiento de sangre en sus manos. Mató a su antojo. A través de la meditación trascendental salía de su cuerpo y podía levitar. A veces se despegaba del suelo y podía mantenerse en el aire. También podía entrar en trance y salir de su cuerpo, dejándolo atrás, y se iba por el mundo. A esto se llama astroviajes. Este individuo fue usado por Satanás para destruir y fracturar numerosas iglesias y también para acabar con muchos pastores. Un día fue asignado para destruir a una iglesia que estaba muy llena de oración, pero habían tantas divisiones en aquella iglesia y muchas confusiones, y él comenzó a trabajar en esa iglesia. Pero entonces el pastor llamó a un ayuno para que toda la congregación se uniera. A medida que la iglesia comenzó a ayunar, empezó gran arrepentimiento y una gran cantidad de reconciliación. Entonces el pueblo se reunió y comenzaron a orar para que el Señor hiciera su obra en ellos. Y continuó la intercesión y el clamor a Dios para que tuviera misericordia e interviniera en sus vidas. Al transcurso de los días, el hombre llegó una y otra vez con los espíritus demoníacos contra la iglesia, pero entonces llegó una palabra de profecía que les instruyó a los cristianos a levantarse y lanzar una guerra contra los poderes de las tinieblas que estaban atacando a esa iglesia. Así que un día, este hombre dejó su cuerpo en su habitación y se fue en un viaje astral. Dirigió una poderosa fuerza de espíritus demoníacos en contra de esa iglesia. Ahora bien, este es su testimonio. Su espíritu se movía en el aire sobre la iglesia tratando de atacarla, pero había una cubierta de luz sobre aquella iglesia, y de repente entró un ejército de ángeles que les atacaron y hubo lucha en el aire. Todos los demonios huyeron, mas él fue arrestado por aquellos ángeles del Señor. Sí, detenido por los ángeles, se vio en manos de unos 6 ángeles y lo llevaron a través del techo justo antes del altar de la iglesia. Allí estaba él y la gente oraba. Estaban en profunda oración de guerra espiritual, atando, quebrantando y echando fuera demonios. El pastor estaba en la plataforma dirigiendo las oraciones y la guerra espiritual. El Espíritu de Jehová le habló al pastor diciendo: el yugo se ha roto y la víctima está allí frente a ti. Ayúdalo por medio de la liberación. Cuando el pastor abrió sus ojos, vio al joven colapsado allí. Su cuerpo estaba con él. Él estaba en su cuerpo. El joven dice que no sabe cómo su cuerpo se unió a él, ya que lo había dejado en su casa, pero allí estaba, en su cuerpo, sin saber cómo había entrado en la iglesia, excepto que los ángeles le habían llevado a través del techo. Ahora bien, estas cosas son difíciles de creer, pero el pastor silenció a la iglesia y les dijo lo que el Señor le había dicho, y después le preguntó al joven: ¿quién eres tú?
Oraron por su liberación y él temblaba mientras los demonios salían de él. Más tarde compartió su vida. Este joven ha llegado hasta el Señor y es evangelista, predicando el Evangelio. El Señor lo está utilizando poderosamente para liberar a otras personas. Una noche fui a una cena, cuenta Juan Mulinde, redactor de esta nota. La única razón por la que fui es que alguien me habló del joven. Yo tenía mucha curiosidad de verlo y de comprobar si su historia era verdadera. Y al transcurrir la noche, él me dio la oportunidad de escuchar su testimonio. Habló de muchas cosas y lloró a causa de todo lo que había hecho. Al terminar hizo una súplica. En la presencia de los muchos pastores presentes, él dijo: apelo a vosotros, pastores, por favor, enseñen a la gente cómo orar. A las personas que no oran se les puede vencer en cualquier área por el diablo, y hay maneras en la cual el enemigo explota sus vidas y sus oraciones. El enemigo sabe cómo exactamente explotar las oraciones de las personas que no saben cómo orar. Enséñenle a la gente cómo usar la armadura espiritual que Dios provee. Luego, él compartió la forma en que él conducía exposiciones en el aire. Iba con otros agentes satánicos y un montón de espíritus demoníacos. Cada uno tiene que ir a trabajar su turno. Así que regularmente tenía un horario para cumplir y hacer la guerra en los cielos. Y dijo que en los lugares celestiales, en el ámbito espiritual, si la tierra está cubierta bajo el manto de la oscuridad, ese manto es tan espeso como una roca y cubre toda la zona. Estos espíritus son capaces de ir a la parte superior y también por debajo del manto, y desde ese nivel influyen en los acontecimientos en la tierra. Cuando los malos espíritus y los agentes satánicos humanos salen de sus turnos, van hacia abajo, a la tierra, a los puntos de pacto que incluyen las aguas y la tierra para la restauración de su espíritu. ¿Y cómo refrescan su espíritu? Lo hacen por medio de los sacrificios que la gente da a estos altares, a los puntos de pacto. Podrían ser sacrificios en la brujería abierta, sacrificios de sangre de todo tipo, incluyendo el aborto, la guerra y los sacrificios obviamente de animales y de humanos. O podrían ser los sacrificios de la inmoralidad sexual, donde la gente practica perversiones sexuales y todo tipo de promiscuidad. Y ese acto los fortalece en sus poderes. Hay muchos tipos más de sacrificios. Dijo que cuando los agentes satánicos están en el reino celestial y los cristianos comienzan a orar en la tierra, las oraciones de los cristianos aparecen en 3 formas. Todas las oraciones aparecen como el humo que se eleva a los cielos. Algunas oraciones aparecen igual que el humo, se van a la deriva, a lo largo y desaparecen en el aire. Estas oraciones provienen de personas que tienen pecado en sus vidas y no están dispuestas a hacerle frente. Sus oraciones son tan débiles que son arrastradas y desaparecen en el aire. El otro tipo de oración es también como el humo, que se levanta hasta que llega hasta la roca, es decir, hasta ese manto espeso de oscuridad, pero no penetra a través. Estos suelen ser personas que tratan de purificarse, pero carecen de la fe. Por lo general, ignoran los otros aspectos importantes que necesitan cuando alguien ora. El tercer tipo de oración es semejante al humo que está lleno de fuego. A medida que sube es tan caliente que cuando llega a la roca comienza a derretirse como la cera. Se perfora aquella roca o aquel manto de oscuridad y pasa a través de ella. Muchas veces, cuando la gente comienza a orar, sus oraciones parecen como la del primer tipo. Pero a medida que continúan orando, sus oraciones cambian y llegan a ser como la de la segunda oración o del segundo tipo. A medida que continúan orando, de repente se enciende y se convierte en fuego, y sus oraciones llegan a ser tan poderosas que atraviesan ese manto de oscuridad, esa roca, y entran
Muchas veces los agentes del mal se daban cuenta de que las oraciones estaban cambiando y acercándose al estado de fuego, por lo cual ellos se comunicaban con otros espíritus en la tierra y les decían: distrae a esa persona de la oración, deténlo ahora mismo. Aunque ellos están persistiendo, se están arrepintiendo, están permitiendo que la palabra traiga corrección a su espíritu. Su fe ha ido creciendo y sus oraciones son cada vez más enfocadas. Los cristianos se rinden ante estas distracciones muy a menudo. El diablo ve que sus oraciones están ganando fuerza y comienzan las distracciones como llamadas telefónicas. A veces en medio de la oración, cuando esta es muy intensa, el teléfono suena y usted piensa que puede ir a contestar el teléfono y luego regresar y continuar orando, pero cuando vuelve tiene que ir de nuevo al principio, y eso es lo que el diablo quiere. Otros tipos de distracciones en su camino incluye hasta el tocar de su cuerpo, es decir, cuando siente algún dolor en alguna parte, incluso traerle hambre para que vaya a la cocina y se prepare algo de comer, con el fin de sacarlo del lugar. Ya lo han derrotado de esa forma. Y continúa diciendo a los pastores este hombre: enseñen a la gente a dedicar algún tiempo, no solo para una oración informal. Eso lo pueden hacer durante el resto del día, pero una vez durante cada 24 horas deben tener el momento en que se están centrando de todo corazón con Dios, sin que nada les distraiga. Y si la gente persiste en este tipo de oración, si se dejan inspirar en el Espíritu y siguen adentrándose sin parar, algo pasa en el Espíritu. El fuego toca la roca y se derrite. Y este hombre dice además que cuando empieza el deshielo es tan caliente que no hay ningún espíritu demoníaco ni espíritu humano que pueda soportarlo. Todos huyen, todos salen corriendo. Es entonces que llega una abertura en el reino espiritual, pero es como que dejamos todas las cosas atrás y nos conectamos con Dios. Y este hombre dijo que cuando las oraciones entran, a partir de ese momento no puede haber ningún tipo de resistencia y la persona que ora puede seguir haciéndolo mientras que él quiera. No hay resistencia que pueda detenerlo. Y entonces él dijo que después de que termina la oración, el agujero que se hace en los cielos permanece abierto, y dijo que la gente, cuando se levanta de su lugar de oración y salen, este agujero abierto se mueve junto con ellos. Ya no operan bajo el manto de la oscuridad, sino que ahora operan bajo cielos abiertos. Y nos dijo que en tal estado el diablo no puede hacer lo que quiera en contra de ellos, y la presencia del Señor es como un pilar del cielo descansando en sus vidas. Ellos están protegidos y hay tanto poder dentro de esa columna que a medida que se mueven, la presencia toca a esas personas y a otras más, y a otras, y a otras. Disciernen lo que el enemigo ha hecho en otras personas y en lo que hablan con la gente, y esas personas se paran con ellos. Entonces entran en ese pilar y mientras se mantengan dentro de esa columna, todas las ataduras del enemigo se debilitan. Al orar por los enfermos o por las cosas, la presencia que está ahí hace toda la diferencia. El hombre dijo que el diablo odia a dichas personas. También dijo que si hay lugares donde la oración se hace con regularidad, a través de esa manera, entonces la presencia se encuentra sobre ese lugar y no se va. Así que incluso las personas que no conocen a Dios, cuando entran en este lugar, de repente todas las ataduras se debilitan. Y si alguien se preocupa a ministrarle solo con paciencia y con amor, fácilmente se puede salir adelante, no por poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu de Dios que está presente. Él dijo también que nadie se molesta acerca de estas personas para que entren en su presencia. Se sentirán condenados y comenzarán a debatir si deberían entrar o no. Pero si no pasan a través, cuando se alejan de este lugar tendrán ataduras más fuertes, y el diablo hace todo lo posible para no permitir que vengan de nuevo a este medio ambiente. Se pueden imaginar que estábamos todos sentados mirando al hombre,
Él nos estaba diciendo las cosas que solía hacer y lo que Él solía ver. Luego nos dijo lo que le hacían a las personas que avanzaban a través de la oración. Dijo que marcaban a esas personas y las estudiaban. Excavaban todo lo que pudieran encontrar en aquellas personas, así que sabrían acerca de sus debilidades. Y cuando alguien le supera, a los espíritus malignos en la oración y abren paso en la oscuridad, ellos se comunican con otros espíritus y les dicen: elígelo como blanco a él, con esto y con esto y con aquello. Estas son sus debilidades. Por eso, cuando esta persona sale del cuarto de oración, el espíritu de oración está sobre él, la presencia también está en él, su espíritu está alto y el gozo del Señor es su fortaleza. Pero a medida que avanza, el enemigo trata de llevar las cosas que puede distraerle de enfocarse en el Señor. Si su debilidad está en la zona de su genio, entonces el enemigo va a hacer que la gente haga cosas que pueden hacerlo enojar. Si no es sensible al Espíritu Santo y se deja entrar en el estado de ánimo aquel, entonces quita los ojos del Señor. Él se enoja, se siente tan furioso y después de unos minutos o más tarde quiere ponerlo todo detrás y volverse a mover en el gozo del Señor, pero no lo siente más. Él trata de sentirse bien de nuevo, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque se rindió a la tentación, al fuerte esfuerzo del enemigo por cerrar la puerta de arriba, el cielo abierto. Y una vez que el enemigo restaura la roca o el manto de oscuridad derretido, la presencia simplemente se corta. La persona no deja de ser hijo de Dios. Sin embargo, esa unción extra que estaba sobre su vida, esa presencia que le permitía hacer las cosas sin manipulación, se corta. Los malignos buscan dónde están las debilidades. Si está en la tentación de la sexualidad, el enemigo prepara a la gente eventos, algo que de repente va a sacar esa pasión hacia esa tentación. Si ese hombre cede ante esa tentación y abre su mente para recibir estos pensamientos, entreteniéndolo, cuando termina con todo y quiere regresar de nuevo bajo la unción, descubre que ya no está allí. Tal vez usted diga: eso no es justo. Solo recuerde lo que la Biblia dice: ponte el casco de la salvación, vestíos con la coraza de justicia. Por lo general, no se ve la oposición del lugar de estas armas de guerra, pero recuerde lo que Jesús nos dice al final de la oración del Señor, que oremos: no nos lleves en tentación, mas líbranos del mal. Cada vez que tenga gran avance en la oración, cuando llegue al final, recuerde que usted es todavía un ser humano débil. Recuerde que usted todavía no se ha perfeccionado. Pídale al Señor, diciéndole: Señor, he disfrutado de tiempo de oración, pero cuando salga a caminar en este mundo, no me dejes caer en tentación, no me permitas entrar en la trampa del diablo. Yo sé que el enemigo está fijando una trampa por ahí, no sé qué forma va a tomar, pero sé que aún soy débil en ciertas áreas. Yo sé que si me ponen en el lugar estratégico voy a ceder ante eso. Protégeme, Señor, cuando me veas girar la esquina en donde la trampa está. Provoca que yo dé la vuelta hacia el otro lado. Interven, oh Señor, no permitas que me mueva solo por mi propia fuerza y habilidad. Líbrame del mal. Dios es capaz de hacer eso. Es por esto que a veces suceden cosas. Todo lo que necesita es decir: gracias, Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en el libro de Tesalonicenses y dijo: gracias a Dios en todo lo necesario para que sea la voluntad de Dios en Cristo para ti. Algunas cosas no son tan buenas, son dolorosas, y nos preguntamos por qué Dios lo permite. Si tan solo supiéramos de lo que nos salva, de lo que nos está librando, se lo agradeceríamos. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, acabamos dándole gracias por todo. Amado, yo no sé si debo de ir más profundo, porque no quiero empezar con algo que no pueda terminar. Permítanme tratar de dar un paso adelante. Este mismo hombre dijo que cuando la oración abre paso así,
La respuesta siempre va a venir. Dijo que no sabe ni de un caso donde a la oración que se abrió paso no le llegara respuesta. La respuesta siempre llega, pero en la mayoría de los casos nunca llega hasta la persona que la pidió. ¿Por qué? Este hombre dijo que cada cristiano tiene a su servicio un ángel. Ahora sabemos que la Biblia dice que los ángeles son espíritus que nos ministran. Él dijo que la respuesta viene en manos del ángel cuando la gente ora. El ángel trae la respuesta, así como leemos en el libro de Daniel. Entonces dijo algo muy fuerte. Si la persona que ora conoce de las armaduras espirituales y se viste con ellas, la respuesta viene por un ángel que también se viste con su armadura completa. Los ángeles vienen sin armadura espiritual, normalmente. Si la persona que ora no se preocupa por el arsenal espiritual, los cristianos que luchan sin el casco de la salvación son los que no les importa qué tipo de pensamientos entran en sus mentes. Por eso es que el ángel de esos individuos vienen sin el casco espiritual también. Cualquiera que sea el arma que ignores en la tierra, tu ángel no la tendrá tampoco, ya que te sirve a ti. Esta armadura espiritual no está protegiendo a nuestros cuerpos físicos, sino que está protegiendo a nuestras hazañas espirituales. El hombre dijo que cuando el ángel se acerca, los espíritus malignos se centran, lo miran y observan las áreas que no están cubiertas, y es donde lo atacan. Si el ángel no tiene el casco, le disparan a la cabeza. Si no tiene coraza, le disparan en el pecho. Si no tiene zapatos, hacen fuego para que camine en el fuego. En realidad nos preguntamos, ¿pueden los ángeles sentir el fuego? Y este hombre dijo, claro, recuerden que este es un reino espiritual. Estos son los espíritus que tratan con los espíritus. La batalla es intensa, y cuando dominan a un ángel de Dios, a lo primero que se dirigen es a la respuesta que está llevando y consiguen quitársela. Esto es lo que dan a través de los cultos, la brujería. Después la gente dice, tengo esto a causa de la brujería. La brujería me lo dio, cuando realmente fue un robo en los cielos. Y redireccionado posteriormente a gente que acude a estos cultos satánicos. Recuerde lo que dice la Biblia en el libro de Santiago. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Entonces, ¿de dónde consigue el diablo las cosas que le da a su pueblo? Algunas personas que no pueden tener hijos van a hechiceros y satanistas y simplemente quedan embarazadas. ¿Quién les dio ese bebé? ¿Acaso Satanás es un creador? No. Roba a los que no oran hasta el final. Jesús dijo, orad sin cesar. El hombre también nos dijo que ellos no se conforman con solo robar la respuesta. Comienzan a pelear con el ángel para detenerlo y atarlo, y a veces con éxito. Si esto sucede, ellos pueden hacer cualquier cosa con el cristiano porque él ha quedado totalmente sin el ministerio en el espíritu. El cristiano es una víctima en la tierra. Yo le dije, ¿quieres decir que un ángel puede ser mantenido en cautiverio por las fuerzas demoníacas? Este hombre ni siquiera sabía las escrituras en el momento en que estaba diciendo todo esto. No sabía muchas escrituras, solo estaba compartiendo sus experiencias. Y él dijo que no mantienen al ángel mucho tiempo, porque como los demás cristianos oraban en otro lugar, el refuerzo vendría y el ángel quedaría en libertad. Si el cristiano responsable de todo esto no ora hasta el final, él sigue siendo un cautivo. Entonces el enemigo envía a su propio ángel como un ángel de luz a esta persona, y ahí es donde el engaño entra. Visiones falsas y falsas profecías, falso liderazgo. Me refiero a dirigir y a guiar en el espíritu, tomando decisiones equivocadas de todo tipo. Muchas veces, esta persona está abierta a todo tipo de ataque y esclavitud. Le pregunté al Señor, a Dios, ¿por qué salí de esa cena tan preocupado? Y le dije, Señor, no quiero siquiera tratar de creer estas cosas. Se eliminaría toda mi confianza, mi seguridad. Entonces fui a buscar al Señor por 10 días. El Señor hizo 2 cosas. Primeramente,
No solo confirmó las cosas que había escuchado, pero también Él me abrió la mente para ver mucho más de lo que este hombre podía decirnos sobre lo que sucede en el reino espiritual. Y en segundo lugar me llevó a ver lo que debemos de hacer para que las cosas que suceden allí no nos superen, sino que nosotros podamos superarlas. También tenemos que saber 3 cosas y realmente llegar a un acuerdo con estas. Primero, la forma de operar con las armas de guerra. La Biblia la llama la armadura de Dios. No es nuestra armadura, sino que es la armadura de Dios, y cuando lo usamos, le permitimos a Dios luchar por nosotros. En segundo lugar, entender la relación de los espíritus ministradores, los ángeles que vienen a nuestra vida espiritual, y ser sensibles a lo que está sucediendo en nuestros corazones para guiarnos de lo que debe estar sucediendo en el espíritu con respecto a nosotros. Esto nos lleva al tercer punto, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene al mundo a servirnos, ni a correr de aquí para allá al Padre a decirle lo que necesitamos. Es el trabajo de los ángeles, pero el Espíritu Santo está a nuestro lado. Nos guía, nos enseña y conduce, nos ayuda a orar de la manera correcta. Y cuando estas cosas están sucediendo en el ámbito espiritual, a veces Él nos despierta en la noche y nos insta a que oremos. No, mi tiempo aún no ha llegado, decimos, y queremos seguir descansando. Y el Espíritu Santo de Dios insiste, orad ahora. ¿Por qué?, nos preguntamos. Él ve lo que está sucediendo en el Espíritu. A veces dice, mañana empieza el ayuno. Y uno dice, oh no, voy a empezar el lunes. Pero Él entiende lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Deberíamos aprender a ser sensibles al Espíritu Santo, quien nos guiará por sendas de justicia. Amado, tenemos que detenernos aquí. Tal vez mañana por la mañana hablaremos de cómo podemos orar con avance, conscientes de las batallas en el Espíritu y la forma en la que se puede triunfar. También debemos de saber cómo podemos mantener nuestro avance una vez que lo hemos ganado, porque apenas emprendamos esto se vuelve agradable. Entonces vamos a entender una cosa: la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, mire a alguien a los ojos y solo piense en cuántas veces esa persona podría haber perdido lo que Dios tenía para él. No hay necesidad de una derrota más. Podemos vencer. Hay suficiente poder para vencer. Jesús ya ha hecho todo el trabajo. Oremos unos por otros para que el Señor nos ayude. No se debe perder, porque la gracia y el poder son suficientes para nuestra victoria. Gracias, Jesús.